en el amanecer sombrío de la Inglaterra anglosajona, cuando los reinos se forjaban a golpe de espada y escudo, un hombre se alzó por encima del choque del hierro y el rugido del mar. Aela. Aela, el primer rey de Sussex y señor de los sajones del sur, comenzó su reinado en el año 477, gobernando hasta el año 514. En una época en la que Britania temblaba entre la luz menguante de Roma y la tormenta creciente de los sajones, él se erigió como conquistador, líder de guerra y fundador de reinos. Siglos después, el gran cronista del siglo VIII, Beda, lo recordaría no solo como un rey, sino como un gobernante de imperium, un hombre que tenía el señorío sobre otros reinos anglosajones. A finales del siglo IX, la crónica anglosajona iría aún más lejos, nombrándolo el primero, Bredwalda, el gobernante de Britania, un título reservado para aquellos cuyo poder se extendía más allá de las fronteras y cuya voluntad daba forma al destino de la tierra. Beda enumera a 7 reyes que ostentaron tal supremacía. Aela se encuentra primero entre ellos. Él no era un monarca cristiano guiado por la cruz. Él era un rey de los dioses antiguos, un señor de guerreros, forjado en la batalla, gobernando en una época cuando el destino se escribía con sangre y acero. Esta es la historia de Aela, el primer Bredwalda, el rey fundador de Sussex y uno de los primeros gigantes de la oscura y legendaria época de Inglaterra. La crónica anglosajona fue compilada en el reino de Wessex alrededor del año 890, durante el reinado de Alfredo el Grande. Aunque fue escrita en pergamino 4 siglos después de la época de Aela, conserva ecos de una memoria mucho más antigua, tomada de crónicas ancestrales, tradiciones guerreras y el aliento vivo de la saga. Y en sus registros el nombre de Aela brilla intensamente. En el año 477, nos cuenta la crónica, Aela llegó a Britania con sus 3 hijos, Simón, Welsing y Sisa, navegando por el Mar Gris en 3 barcos. Desembarcaron en un lugar que desde entonces se conoció como Simon's Show, y ahí atacaron a los británicos con una furia implacable. Muchos fueron asesinados, otros fueron expulsados aterrorizados hacia el vasto bosque de Andrasleag, siendo tragados por sus profundidades sombrías. En el año 485, Aela volvió a enfrentarse a los britanos en batalla, esta vez junto a las orillas del Mercred's Burn. El acero chocó contra el acero y el destino de las tierras del sur se decidió con sangre. Otros relatos de la batalla surgen de tradiciones posteriores y más elaboradas. Entre ellos está la versión ofrecida por Enrique de Huntingdon, el historiador del siglo XII, quien pinta una escena más mesurada y compleja. En su relato, cuando Aela y sus hijos se enfrentaron a los britanos en batalla, ninguno de los bandos obtuvo una verdadera victoria. La lucha no terminó en triunfo, sino en un punto muerto, y de este equilibrio incómodo surgió una promesa de amistad entre ambos pueblos. Sin embargo, bajo el frágil acuerdo, la ambición perduraba. Después de la tregua, se dice que los anglosajones enviaron noticias de regreso a sus tierras germánicas pidiendo refuerzos. La paz que se había jurado pudo haber sido poco más que una pausa antes de la tormenta. Escribiendo en el siglo XIV, el cronista Rogelio de Wendover añade más detalles, nombrando al líder de las fuerzas británicas como Aurelio Ambrusio, una figura largamente asociada con la resistencia al avance sajón. Así, a lo largo de los siglos, la historia se vuelve más rica y compleja, ya que los cronistas buscaban iluminar el enfrentamiento que ayudó a moldear el destino de la antigua Britania. En el año 491, la crónica anglosajona habla de un asedio sombrío y definitivo. Aela y su hijo Sisa rodearon la fortaleza de Andredocasta. Cuando sus muros finalmente cayeron, nadie dentro fue perdonado, no quedó ni un solo britano. El antiguo orden fue eliminado y la tierra pasó completamente a manos sajonas. Así fue como Aela forjó un reino con fuego y hierro. La crónica lo menciona una vez más en el año 827, donde se le recuerda como el primero de los 8 Bredwalds, los gobernantes de Britania. Este título, registrado por primera vez por Beda y más tarde ampliado para incluir a Egberto de Wessex, marcaba a aquellos reyes cuya autoridad se elevaba por encima de todos los demás,
señores supremos cuyo poder proyectaba largas sombras sobre la tierra. Los estudiosos han debatido durante mucho tiempo lo que realmente significaba esta supremacía, hasta dónde se extendía el dominio de Aela y cuán firme era su control sobre el sur de Inglaterra. Sin embargo, hay un hecho que permanece incuestionable. Su nombre aparece primero. Entre Aela y el siguiente rey mencionado entre los señores supremos de Beda, Selwyn de Wessex, a finales del siglo VI, hay un silencio en los registros, una larga y resonante brecha. Es como si la era de Aela se mantuviera aparte, un capítulo feroz y fundamental en la propia creación de Inglaterra. Él no fue simplemente un rey de Sussex. Se le recuerda como el primero en elevarse por encima de los reyes, el primer Bred Bredwalda, un caudillo de los albores, cuya llegada transformó el destino mismo de Britania. Sin embargo, a diferencia de las orgullosas genealogías preservadas por otros reinos anglosajones, Sussex permanece envuelto en silencio, su línea real medio perdida entre la niebla y el recuerdo. Sin embargo, la tradición sostiene que Sisa, el hijo de Aela, sucedió a su padre tras su muerte. Sisa, quien estuvo al lado de Aela en la dura forja del reino de los sajones del sur, es recordado como su heredero, un príncipe templado con los mismos fuegos de la conquista. La ciudad de Chichester, mencionada por primera vez en la crónica anglosajona en el año 895, se dice que lleva su nombre, un eco tenue pero perdurable de su gobierno. Y luego, silencio. Durante más de un siglo y medio después de Sisa, el registro histórico se pierde en la oscuridad. No se cuentan hazañas, ninguna línea de descendencia es segura. No sabemos si dejó hijos para heredar su corona, si surgió conflicto entre hermanos que luchaban por el reino de su padre, o si su linaje se desvaneció en la oscuridad. El siguiente rey que salió de esa oscuridad hacia la luz de la historia fue Ethelwyn, recordado como el primer rey cristiano de Sussex. Bajo su gobierno, el antiguo orden pagano comenzó a ceder ante la cruz. Sin embargo, su reinado no terminó en paz, sino en violencia. Alrededor del año 685 fue asesinado durante una invasión liderada por Cetwal, el feroz príncipe sajón occidental que pronto reclamaría el trono de Wessex. Tras la caída de Ethelwyn, Sussex titiló brevemente bajo gobernantes menores, quizás señores locales, pero la independencia del reino había sido quebrantada. A principios del siglo VIII, Sussex quedó bajo el dominio primero de Wessex y luego de Mercia, y nunca volvería a surgir como una potencia soberana. Así, aunque posteriormente hubo hombres que llevaron el título de rey en Sussex, es probable que Ethelwyn sea considerado el último gobernante verdaderamente independiente de los sajones del sur, antes de que su reino fuera absorbido por reinos más poderosos. Y por encima de todos ellos, destacando al inicio de su historia, se encuentra Aela. Él solo brilla con una fama inigualable, el primer Bredwalda, el líder de guerra que forjó un reino en tierras disputadas, el conquistador que luchó contra los britanos cuando Inglaterra apenas estaba naciendo. Sin embargo, la verdadera magnitud de su grandeza nos está oculta, perdida en la larga noche entre la memoria y el mito. Quisiera agradecerles enormemente a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuidad del canal y les agradezco inmensamente a todos. Un agradecimiento especial a John Sides y Stephanie Hasson. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir, y nos vemos pronto para otro video de History Profiles.